Bienvenidos sean todos a un nuevo webinar de licencias online. Mi nombre es Daniel Yesurón, trabajo como preventa técnico regional para tecnologías de nube, especialmente para temas de Microsoft. Y hoy me encuentro también acompañado por mi colega Luciano Juan Bels, también preventa de Microsoft para Argentina. ¿Cómo va, Lucho? Buen día. Hola a todos, bienvenidos. Aquí Luciano Juanbels, nuevo preventa de Microsoft, moderando esta sesión. Gracias Daniel por invitarme. Antes de comenzar, les comento que pueden dejar sus preguntas en el chat y las iremos contestando. Muchas gracias. Exactamente. Gracias, Lucho. Exactamente, él va a estar ayudándonos también a moderar y cuando haga falta podremos hacer alguna intervención de acuerdo a si dejan ahí en la zona de preguntas las dudas. Obviamente pueden ver acá en la zona inferior, casi en el centro de la pantalla, la dirección de correo microsoft@licenciasonline.com para poder enviarnos sus dudas y poder comunicarse con nosotros ante el caso que ustedes tengan. Como siempre hacemos con Luciano, antes de comenzar, nos gusta entender un poco quiénes están mirando el webinar y si bien no es 100% dinámico como si fuera una charla, que probablemente lo hagamos en las próximas iteraciones, vamos a ir mandando algunos sondeos como para poder ir midiendo ese tipo de datos. Por lo cual, vamos a arrancar, si querés, Lucho, con el primer sondeo, así nos van ayudando a entender dónde están parados. Bien. Este sondeo es básicamente para entender si hoy tienen clientes que estén consumiendo Azure con tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque van a ver ahora que hay unas buenas ventajas a la hora de traerlo hacia CSP. Bien. Entonces, mientras van terminando de votar y antes de ir a la presentación, les comento que esta sesión está siendo grabada. Va a estar en nuestro canal de YouTube en los próximos días y también les va a estar llegando un agradecimiento con la presentación por haberse conectado con nosotros. Ok, entonces, buen nivel de votación. Vemos que casi un 70% de las personas que están aquí en la sesión tienen algún caso con algún potencial cliente o ustedes mismos son quienes están consumiendo hoy de forma directa con Azure. Y eso está perfecto, o sea, hay muchas maneras de poder trabajar con Microsoft. Bien, lo que nosotros traemos acá a la mesa es una forma en la cual haya más ventajas y básicamente ganen todos en la cadena. Eh, muy bien, sí, acá nos están comentando por chat, gracias. También asumo que nos están viendo y nos están escuchando correctamente. Nos están comentando, sí, que siempre llegan clientes que desean migrarse al modelo CSP. Y bueno, ya era hora de hacer una sesión donde mostremos un poco cómo se hace. Por ahí no nos vamos a meter extremadamente en lo técnico, pero sí sepan que todo nuestro equipo de preventa a nivel regional está para ayudarlos para ver cada caso en particular, porque pueden haber algunas customizaciones que vamos a ir hablando ahora a continuación. Así que bueno, arranco con la presentación. Bien. Lucho, ¿me confirmas que se esté viendo la PPT? Bien. Sí, perfectamente, gracias. Dale, listo. Comienzo entonces. No se preocupen, no va a ser muy largo, pero sí la información es lo suficientemente digerida como para que se lleven buenas ideas. Para empezar, estamos asumiendo que todos ustedes son canales que ya trabajan, son resellers, revendedores de tecnología que ya trabajan con licencias online. Si no lo llegan a hacer, tranquilamente también nos pueden enviar un mail a microsoft@licenciasonline para decir, hey, quiero empezar a trabajar con ustedes porque tengo clientes que están y quiero llevarlos al modelo CSP, ¿no? Pero rápidamente quería darles como una pequeña intro, un pequeño repaso de qué es CSP. Bien, y CSP es como lo pueden ver acá en pantalla, es Cloud Solution Provider, ¿sí? Es decir que cuando ustedes traen sus clientes y ustedes mismos empiezan a trabajar con este modelo de facturación, pueden acceder a todas estas licencias y muchas más. Estas siempre son las que más se utilizan. Microsoft 365, Microsoft Azure, Power Platform, Dynamics, licencias de Windows Server y SQL Server. Como ya saben, todas las versiones nuevas generalmente también están disponibles en el modelo CSP. Entonces, es un modelo muy interesante para poder trabajarlo en conjunto. Voy a hacer acá algunas marquitas como para que se vaya viendo por dónde voy hablando. Y antes de ver este gráfico que está en la zona central,
algo muy, muy importante es cuáles son las ventajas de trabajar en CSP, ¿no? Por un lado, para ustedes como canales hay un descuento, bien, en cuanto al costo de las licencias. No es lo mismo comprarlas de forma directa a Microsoft que adquirirlas a través de licencias online. Bien, esto también se va a ver reflejado acá en Azure. Hay facturación local en todo LATAM, o sea que dependiendo del país de Latinoamérica de donde nos estén viendo, si tenemos nosotros facturación en ese país, vamos a poder ayudarles a facturar a sus clientes localmente. Es casi todo LATAM menos Brasil, como para que se den una idea. También tienen obviamente acceso a promociones y trials particulares que llegan desde licencias online. Y esto es algo muy utilizado que es tickets de soporte técnico bonificados para los clientes en cualquiera de estas tecnologías. Probablemente si ustedes tienen hoy clientes o han utilizado Microsoft Azure de forma directa, cuando uno quiere tener un soporte, bueno, Microsoft te entrega un soporte gratuito, por así decirlo, pero que lleva su tiempo, que tiene un determinado y una determinada alcance de qué es lo que van a contestar. Bueno, acá cuando hablamos de tickets de soporte técnico, estamos hablando de tickets de soporte a nivel corporativo, es decir, que acá el nivel de respuesta es mucho más rápido. También el acceso a los ingenieros de Microsoft, hasta que no se resuelve el problema, no se cierra el ticket. Hay seguimiento tanto por parte de Microsoft como por parte de licencias online. O sea que este es uno de los grandes, grandes detalles de por qué es tan interesante moverse al modelo CSP, sobre todo para los clientes finales, ¿bien? Porque el cliente por ahí capaz que va a terminar pagando básicamente lo mismo que pagaba en Azure de forma directa, pero ahora va a tener un soporte que antes hubiese tenido que pagar aparte, que puede llegar entre los 100 y los $1000 por mes para esa suscripción. Entonces esto es un win, es una ganancia muy, muy buena para esos clientes que vengan a trabajar con ustedes en este modelo. Y después algo que tampoco deja de ser eh, algo que uno dice que sea, que uno pueda tocar, pero que siempre está ahí, es la posibilidad de justamente tener un contacto con Microsoft. Obviamente esto es a través de nuestro de licencias online, pero cuando ustedes tienen alguna necesidad que no se encuentra la respuesta en un sitio web o que no es claro, que es medio gris, bueno, ahí es donde nos preguntan a nosotros, nos damos vuelta y le consultamos a Microsoft, ya así a una persona físicamente sentada en esas oficinas, por lo cual la comunicación también hace que sea mucho más eh, fácil y sobre todo cuando un cliente quiere tener, pero yo quiero que Microsoft me diga esto, si es sí o no. Bueno, a través de este modelo tenemos mucho más posibilidad de encontrar a esa persona y que realmente encontrar esa respuesta. ¿Sí? Entonces, tiene todas esas ventajas el modelo en sí, ¿bien? Además de lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Bien? Entonces, antes de ir a ver si hay algunas preguntas, como pueden ver acá en la zona central de la pantalla, hay un pequeño gráfico que he armado que básicamente lo que muestra es cómo es el caminito, es cómo es el camino comercial, ¿no? El camino comercial es básicamente ustedes están acá en esta línea donde son los canales o resellers, ¿bien? Y tienen sus diferentes clientes, cliente 1, cliente 2, cliente 3, ¿bien? Y cada uno de esos clientes tiene lo que se llama un tenant, ¿sí? Ahora vamos a ver rápidamente qué es un tenant. Lo importante es que cuando el cliente dice, hey, reseller, quiero Azure, bueno, ustedes nos piden Azure a licencias online y nosotros le pedimos el Azure a Microsoft. Bien, y Microsoft resuelve entregándole el servicio al cliente. Pero la cadena de facturación es la que están viendo acá, ¿no? El cliente les paga a los canales, canal le paga a LOL le paga a Microsoft. Y en todo momento siempre hay una identificación que dice que, bueno, este cliente corresponde a tal canal, este canal corresponde a tal mayorista, y de esa manera todos contentos, todo segurizado y todo monitoreado. Bien, entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque cuando uno dice, cuando uno está trabajando con sus clientes que trabajan directo con Microsoft, eh, esa facturación va directa del cliente a Microsoft, no pasa ni por el canal, no pasa tampoco por licencias online, por lo tanto, no hay ninguna de estas ventajas de CSP que les comentaba recién. Bien, entonces, el primer punto que quiero que se lleven de esta presentación, antes de ver la parte más técnica, es que hay una ventaja para todas las partes involucradas en el modelo. Bien, tanto para el canal como para el cliente final. Bien, y eso es, creo que, uno de los puntos más interesantes, inclusive previo a hablar de la parte técnica. Luciano, ¿hay alguna consulta hasta el momento o seguimos? No hay ninguna consulta.
Nomás que nos comentan que no se ve el último renglón. No se ve el último renglón. A ver, déjenme ponerlo así. A ver, ahora ya le bajé un poco. Lo saqué del modo presentación, pero ahí debería verse ya sí el último renglón. Perfectamente, sí, sí, sí. Ahí Ahora va. Era estamos. un poco lo que les comentaba del contacto directo. Igual esta presentación se las vamos a hacer llegar, así que no se preocupen que lo van a tener a disposición. Sobre todo porque esta slide sirve mucho también para ir a hablarle a los clientes, ¿no? O sea, de qué se trata este modelo al cual ese cliente va a estar accediendo. Bien, pero bueno, siguiendo un poco con la presentación, déjenme ver, a ver si, avísame ahora si este siguiente slide se ve completo. Yo creería que sí, o sea, hasta donde dice Azure Subscription 2 es donde se debería ver al menos. Sí, este se ve Ok, completo. ya, perfecto. Entonces, este slide también sirve justamente para comentárselo a los clientes y sirve para que también hagamos un pequeño repaso de qué es un tenant, ¿bien? Porque hay algo muy importante que es a la hora de trabajar con Microsoft, cualquier cliente, por ejemplo acá el cliente 1, para poder acceder a sus licencias que están comprando a través de forma directa o a través de CSP, bueno, se necesita que ese cliente tenga un tenant, ¿sí? Y ese tenant viene ejemplificado por un dominio, que puede ser algo que ustedes decidan, .microsoft.com. Bien, es muy probable que casi el 99% de ustedes ya sepan de qué estoy hablando, pero es para bajar a tierra que eso se le llama tenant y así lo voy a estar nombrando en la presentación. Entonces, este tenant lo que permite es agregarle las licencias de diferentes productos o servicios a ese cliente. Entonces, acá es donde puede vivir justamente los escenarios que vamos a estar viendo. Puede ser que este cliente que está comprando de forma directa a Microsoft tenga una o varias suscripciones de Azure o tenga también varios de estos productos dentro de su tenant. Entonces, ¿dónde está dónde está el desafío acá? Bueno, el desafío está en que cómo llevamos a que la facturación que está aquí dentro, bien, deje de estar de forma directa y pase hacia CSP. Bien, entonces el concepto que quiero que se lleven de este slide es que todos los servicios viven en un tenant, ¿sí? Hoy, por suerte, si bien vamos a estar hablando de Azure, hoy también se puede hacer migración de licencias de Modern Work, que son estas que están acá. Así que es muy parecido a lo que les voy a comentar ahora para licencias de Office 365, por ejemplo, aparte de las de Azure, ¿sí? Y esto es súper nuevo, es menos de un año, esa parte nueva. Y esto que están viendo acá en la zona derecha, lo que hace referencia es que, bueno, dentro del tenant también es donde viven los usuarios, ¿no? Y este tenant puede tener varios dominios. Puede tener el dominio .microsoft, que es el básico, y después ustedes pueden poner tantos otros dominios como quieran ahí dentro. Total, cuando vayan a crear los usuarios, a ese usuario van a ustedes elegir, bueno, cuál de los dominios quieren que utilice. Bien. Entonces, esto es básicamente cómo hoy se accede a Azure. Uno accede a Azure con su cuenta, bien, que está dentro de ese tenant. Bien. No nos vamos a ir demasiado técnicos, pero simplemente para que esté claro el concepto de tenant. Entonces, ahora sí, perdón, me comentas, ¿se ve completo, Lucho, este slide? Es importante que se vea completo. Sí, 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 sí. Ok, entonces este es el primer caso de migración que nos podemos llegar a encontrar. Este es el caso donde ustedes ya están trabajando en CSP, ¿bien? Y quieren cambiar, bien, lo que sería la facturación de un cliente, bien, de un mayorista a otro. Es decir, que ustedes están acá parados, bien, ustedes son el canal, son el reseller, tienen sus clientes, bien, y acá cada cliente de estos está trabajando, por ejemplo, con el mayorista B y quieren mover esa facturación, bien, del mayorista B hacia el mayorista A, bien. Esto se llama básicamente una migración de Azure de CSP a CSP. Y esto es completamente factible, o sea, quien básicamente acá, esto que trae a cuenta que nunca van a estar captivos ni ustedes ni sus clientes cuando se trate de servicios que estén bajo CSP. Ustedes son básicamente quienes deciden siempre
dónde y quién puede facturar esos servicios a nivel de mayorista. Y esto es muy bueno porque trae a la mesa el hecho de que, bueno, si el mayorista B no me está dando suficiente soporte o me está resultando que no es conveniente porque no tiene acceso a ciertas licencias o porque justo no me factura, no me puede facturar localmente, bueno, ahí es donde nosotros decimos, ok, mira, te podemos ofrecer que vengas a trabajar con licencias online y hacemos un proceso de migración de los servicios de Azure y si se necesita de Modern Work. Bien, entonces, ¿cómo funciona este proceso? Por suerte, y acá es donde viene la parte un poco más técnica, por suerte cuando se trata de Azure, que va de un CSP a otro, bien, este es un proceso que es técnicamente automático, pero se necesita, bien, básicamente subir un ticket de soporte. Esto es lo que se requiere. En pocas palabras, si ustedes nos dicen, quiero irme del mayorista Pepito y quiero irme a licencias online, lo que nosotros les pedimos a ustedes es que nos completen los datos que están viendo aquí a continuación. Ok, ¿cuál es el cliente, el mail, el dominio de ese tenant? ¿Cuáles son los ID de las suscripciones de Azure a migrar? Si son varias, dinos cuántas. Si se tienen reservas, porque las instancias reservadas también se pueden migrar, bien. Si en el caso que las tenga, por favor, lístenlas. Y después acá están los datos de ustedes que dicen, bueno, sí, son ustedes, cuál es su MPN. Y acá esto es lo más importante, los datos del mayorista de origen, es decir, de dónde se está yendo esta facturación. Entonces, el nombre del mayorista es fácil, porque acá, como habíamos dicho, sí, es el mayorista Pepito, ¿no? Ya sabemos cómo se llama, no hay problema. Pero Microsoft, para hacer esta migración, pide un ID que se llama el ID de mayorista de origen, que este mayorista tiene que ir y buscarlo en su Partner Center, ¿bien? Por eso puse acá en la presentación, puse acá esta captura, donde ustedes pueden ir y decirle a ese mayorista del cual se están yendo, decirle, hey, necesito que me pases este ID, lo tenés que buscar acá en este lugar. O sea, te vas a tu Partner Center, haces clic en Azure AD Profile y me tenés que pasar este valor que está aquí dentro. Y eso es lo que nosotros ponemos acá en este espacio. Entonces, lo bueno de este modelo de CSP a CSP es que es una migración prácticamente transparente para el cliente final, técnicamente, es decir, no hay que tocar absolutamente nada en lo técnico, lo único que cambia es la facturación, ¿bien? O sea que se mueve, como habíamos dicho recién, del mayorista B hacia el LOL, por ejemplo, ¿bien? Y lo mismo puede pasar a la inversa, o sea, no estoy diciendo que uno queda captivo una vez que ya estén con licencias online, tranquilamente puede pasar la inversa y las razones pueden ser múltiples, pero lo importante aquí es que nunca van a estar captivos. Bien, entonces esto es una muy buena, y es un muy buen indicio de que puedan saber que esto se puede hacer, pues si no lo conocían, esto se puede hacer hoy con licencias con tenants de Azure, y si ese tenant también tiene Office, también se puede hacer. Bien, por ahí quizás sale alguna pregunta, si no ha salido todavía, me la autocontesto, que es, bueno, en el momento que se acepta la migración, lo que se había consumido hasta el momento, porque Azure se cobra de forma mensual, a mes vencido, por así decirlo, hasta el momento que se consumió, o sea, hasta el momento que se dijo, ok, me quiero migrar, bueno, va a llegar una última factura con los días que ya se habían consumido. Bien, si yo decido, por ejemplo, hoy estamos a, ¿qué fecha estamos hoy? Ya ni me acuerdo, a ver, 20 algo, ¿no, Lucho? ¿Qué fecha estamos? 20 de febrero, sí. Estamos a 20, gracias. Justo no tenía acá para sacarlo. Estamos a 20, o sea que si yo, por ejemplo, quiero irme a licencias online, bien, en el momento que esta migración suceda, que es este ticket básicamente que nosotros subimos, bueno, y esa migración se complete, bueno, si esa migración se completa el 20, entonces los primeros 20, esos 20 días de febrero se van a ver cobrado con el mayorista eh, donde estaba trabajando y los últimos 8 días que quedan acá de febrero se van a cobrar acá en el nuevo mayorista. Y después va a seguir, o sea, después sigue, ¿no? Porque ya estás en el nuevo mayorista. Pero es para que entiendan que el corte es básicamente, bueno, es un corte plano donde lo que hace Microsoft es medir simplemente la cantidad de días y horas que se estuvo en cada uno de los dos espacios y se prorratea ese cobro a la hora de después facturarlo a fin de mes. ¿Sí? Entonces, no es demasiado
complejo tener que, no es obligatorio tener que esperar a principio de mes para hacerlo, pero si lo quieren hacer es simplemente una cuestión de ordenación, nada más, o ordenarse. ¿Bien? Entonces, como les comentaba, cuando va de CSP a CSP, es tan sencillo como nos pasan estos datos que están viendo acá en pantalla, obviamente se los vamos a hacer llegar, y con estos datos nosotros comenzamos el proceso, con esto se envía básicamente un mensaje que le dice que le dice al mayorista de origen, hey, el cliente A se quiere mover a licencias online, por favor acéptelo, y ese mayorista al cual le llega la notificación tiene que aceptarlo para que se pueda ir. Bien. Obviamente cuando decimos tiene que aceptarlo es alguien del mayorista tiene que aceptarlo. Ahí no tiene ninguna incumbencia Microsoft. Por eso el trabajo de ustedes como socios es estar en contacto con con ese mayorista del cual se están yendo y decirles, hey, cuando te llegue la notificación de transferencia, aceptala. Bien, entonces una vez que el mayorista acepta la transferencia, prácticamente en menos de una hora ya está la facturación migrada a el otro mayorista. ¿Sí? O sea que es prácticamente transparente. ¿Dudas hasta el momento? Sí, nos consultan si un cliente ya viene usando Microsoft 365, ¿es posible entregar algún otro servicio como canal? Claro que sí. Todos estos servicios que les comenté que están en CSP son completamente granulares, así que de una u otra forma, si ya el cliente está consumiendo Office 365 con un mayorista y quiere consumir Azure con el otro, lo puede hacer. Si hoy un cliente está consumiendo de forma directa Azure y quiere consumir Office o otro Azure con el mayorista, lo puede hacer, porque hoy un cliente podría tener varias suscripciones de Azure con diferentes tipos de facturación. Eso es completamente factible. Así que la respuesta es sí, todas esas combinaciones se pueden dar. ¿Alguna otra Gracias, Daniel. pregunta? Em, Office 365 con tarjeta también ya puede migrar. Buena pregunta. Por ahora lo que se puede hacer es de CSP a CSP. Con tarjeta, no. Lo único que puedes hacer con tarjeta es que si tenías un contrato mensual, habría que coordinar para que antes de que venza, habría que adquirir las licencias por CSP y de esa manera ya dejar vencer las del contrato por tarjeta de crédito. Bien, y una última, ¿cuál es el mínimo de consumo en Azure para abrir un contrato? No hay un mínimo de consumo, así que puede ser de un dólar a $1000. Es más, si se abre un Azure y no se consume nada, eso queda en cero porque es pago por uso. Lo que sí tiene una regla Microsoft que han impuesto ahora es que si vos dejas un tenant con suscripciones que están en cero y pasa un año sin que tengas nada, automáticamente se borran las suscripciones. O sea, se deshabilitan básicamente. Así que no hay mínimo. Ok, ¿algunas otras preguntas? ¿O continuamos y vemos más preguntas después? Podemos continuar. Muy bien. Ok, entonces ese era el modelo de CSP a CSP de forma completamente automática. Lo único que se hace es una transacción entre los dos mayoristas, de dónde se va y hacia dónde llega. Bien, todo eso, como les comenté recién, si tienen alguno de estos casos en particular, nos envían un mail a microsoft@licenciasonline.com, así del el equipo del país del cual nos están hablando, ahí les ayudamos a bajar a tierra todo este proceso sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora con el segundo escenario? Bien, que es en donde ya el cliente está consumiendo Azure, pero lo está pagando con tarjeta de crédito. Es decir, lo está pagando de forma directa hacia Microsoft. Es decir, no están ni ustedes reseller, no estamos ni nosotros ahí en ese modelo. Bueno, acá es básicamente el mismo concepto. La idea es mover la facturación de tarjeta de crédito, es decir, del punto A hacia el mayorista, bien, que sería el punto B. Bien, y siempre que estamos hablando de que cuando llegue a estar trabajando con mayorista, nosotros como licencias online estamos obligados a trabajar con un canal. Por eso, en este caso, estamos
asumiendo que van a hacer con ustedes. Esto no es que si hoy ustedes, por ejemplo, si alguien me está escuchando ahora en este momento y quiere hacer este proceso, solo lo va a poder hacer si tienen la figura de canal o reseller de Microsoft, por lo cual los podemos ayudar a llegar a tener esa figura. Bien, se necesitan algunos documentos para demostrar que son una empresa, que son personas jurídicas y demás. Pero siempre tengan en cuenta que nosotros nunca trabajamos solos, siempre trabajamos con ustedes de por medio a través de este MPN-ID para poder identificar, monitorear y poder hacer correctamente el cobro. Entonces, el proceso, como les decía, es el mismo. Hoy, si un cliente, ustedes tienen clientes que estén trabajando con Azure y no se los están, ese Azure no se los están pagando a ustedes, bueno, le pueden decir, ok, hay un proceso para poder llevar todos tus servicios, o por lo menos la mayoría, hacia este modelo de facturación. Bien, para el cliente la idea es que él no sienta nada, que vea exactamente lo mismo, eh, como si hubiera sido de CSP a CSP. Sin embargo, acá es donde se pone un poquito más complejo porque cuando se trata de tarjeta de crédito a CSP no es automático como vimos recién. Es decir, no es un ticket de soporte que le podamos levantar al propio Microsoft y ellos nos envían la facturación. Ojalá eso sea en el futuro, pero por ahora es un proceso manual. ¿A qué me refiero con eso? Es que, como les había comentado antes, recuerdan que hoy un cliente tiene un tenant, ¿no? O sea, tiene un tenant y dentro del tenant tiene hoy, por ejemplo, su suscripción de Azure, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace en este proceso? Bueno, lo que hacemos es que con ustedes, a través de licencias online, agregamos otra suscripción de Azure aquí dentro en el mismo tenant. Bien, acá es donde viven los recursos. Bien, por ejemplo, una VM vive acá. Bueno, y lo que hace este proceso, que es manual, es que movemos la VM de una suscripción a otra suscripción. ¿Sí? Pero todo dentro del mismo tenant. ¿Sí? Entonces, de eso se trata el proceso de migración de tarjeta de crédito a CSP. Bien, es agregar es tomar los recursos que están en la suscripción de Azure, que hoy se pagan por tarjeta de crédito, y llevarlos a una suscripción que se cobra a través de CSP, que es la que ustedes están básicamente ofreciéndole a ese cliente. Bien, entonces para eso hay dos reglas que hay que considerar. Bien, la regla número uno es que hay una lista de recursos soportados para poder hacer ese movimiento de una suscripción a otra. No todo en Azure se puede mover de forma automática. ¿Sí? Cuando digo de forma automática me refiero completamente transparente. ¿Sí? Hay toda una lista que les estoy dejando acá el vínculo. Por ahí, si no se ve, ahí lo dejo así para que se pueda ver. Esto se los dejo también en el chat. Y es una lista en la cual cuando se va a hacer el análisis de migración, que es uno de los valores también que quería comentarles, nosotros en licencias online les ofrecemos de forma completamente gratuita ese assessment, ese análisis de premigración, es decir, hacer una llamada con ustedes y con los potenciales clientes que quieran hacer esta migración. Bueno, toda la llamada para hacer esta validación es completamente bonificada por nosotros. Bien, entonces lo que hacemos es que entramos en el portal de Azure, bien, acá como están viendo en pantalla el portal de Azure, y vamos básicamente grupo de recursos por grupo de recursos, revisando todos los elementos que están dentro de ese grupo de recursos y validando que se puedan mover hacia otra suscripción. Bien, entonces es muy importante esta lista, es completamente pública, bien, pero pueden ver que la lista les dice, ok, por ejemplo, si quisiéramos mover Storage Sync Services, por poner un ejemplo, porque justo lo tiene ese cliente generado. ¿Lo puedo mover entre grupos de recursos? La respuesta es sí. ¿Lo puedo mover entre suscripciones? La respuesta es sí. ¿Lo puedo mover de región? Ah, no, eso no me lo va a permitir hacer. Entonces, esta lista les va a mostrar los diferentes tipos de movimiento que se pueden hacer de cada uno de esos servicios. ¿Sí? Entonces, esa es la regla número uno. Validar que los elementos que vivan en cada grupo de recursos se puedan mover.
Lo que estamos viendo acá, por ejemplo, es un grupo de recursos, bien, el grupo de recursos RG2, donde hay varios elementos y todos corresponden a una máquina virtual. Acá está la máquina virtual, la IP, el grupo de seguridad, la red, bien, la interfaz de red y el disco, ¿no? Entonces, en la lista podemos ir y revisar cada uno de ellos y ver si se puede o no se puede. Ahí es donde entra también el valor de licencias online para ayudarlos con este assessment, ¿no? Que ya lo tenemos bastante claro, tenemos más de 100 migraciones hechas en los últimos años y ya sabemos muy bien cuáles recursos se permiten y cuáles no se permiten, ¿no? Entonces, esa es la regla número 1. Y la regla número 2 es que para poder mover bien todos estos elementos, asumamos que yo quiero mover todo lo que encuentro aquí, porque estoy migrando básicamente a otra suscripción, eh, sí o sí debo mover todas las dependencias juntas. Bien, y esta palabra dependencia, ¿qué implica? Implica que yo no, si yo por ejemplo estoy trabajando con una máquina virtual, esta máquina virtual sí o sí para trabajar necesita trabajar con un disco. O sea, si la máquina no tiene disco no funciona. Lo mismo con la IP, bien, lo mismo con la red, lo mismo con la NIC. Entonces a esto se le llama dependencia. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy intentando mover solamente un ítem, me va a dar error porque me va a decir, hey, no puedes mover algo si no te traes todas sus dependencias juntas. Bien. Y a simple vista parece sencillo. Está bien, selecciono todo esto y vengo aquí arriba, por ejemplo, y pueden ver que está el botón mover. Bien, está el botón mover y acá me muestra, por ejemplo, las opciones que les comentaba, de mover a otro grupo de recursos, mover a otra suscripción, que es el que nos interesa, porque la suscripción acá de origen sería la que está por TC y lo queremos mover a la suscripción de destino, que es la que está por CSP, ¿sí? Entonces, generalmente esta es la opción que se utiliza, ¿bien? Y acá está también la otra para cambiar de región. Pero, ¿qué sucede si alguno de estos elementos también se estuviese conectando con una base de datos, por poner un ejemplo, o con una cuenta de almacenamiento que vive en el grupo de recursos 1? Me sería un problema eso. Y eso es un problema de dependencias que tiende a suceder cuando se hacen estas migraciones. En pocas palabras, si hoy intento mover algún elemento, algún servicio que viva en un grupo y tiene una dependencia que vive en otro, eso me va a dar error. Va a dar error de validación, por lo tanto no me va a dejar migrar. Bien. Entonces ahí lo que debería hacer como buena práctica es venir y decir, bueno, a ver, como se tiene que mover todo junto, voy a agarrar acá esta cuenta de almacenamiento que asumamos que es dependiente de la máquina y me lo voy a llevar hacia, primero lo voy a juntar en el grupo de recursos 2. Bien, vean que es muy sencillo. Yo le digo mover de grupo de recursos del RG1 a cuál de todo el resto. Bueno, lo quiero llevar al grupo de recursos 2 porque ahí es donde vive las dependencias que siguen. Y aquí sucede algo muy interesante, que es que vean que cuando yo le doy clic en siguiente, esto no empieza a validar, esto no me migra, o sea, no me hace nada hasta que no valida previamente. Y eso es algo muy bueno porque no vamos a romper absolutamente nada hasta que realmente Microsoft haya validado que lo que yo quiero mover se puede mover. Bien, entonces esta validación podría haber sido, acá es un elemento que elegí porque es una prueba, ¿no? Pero pueden haber cientos de elementos en el caso en cuestión. Bueno, cada uno de estos lo va a estar validando Azure. Y si me llega a dar un error, me va a aparecer acá me va a aparecer un error de validación. Si le hacemos clic, me va a decir por qué, bien, cuál es el error, por qué no se puede mover. Eh, y si me da en verde, me da el OK, ya acá me va a habilitar el botoncito para ya realmente empezar a migrarlo. Bien, entonces como pueden ver es súper, ya de por sí es bastante visual. Hace unos años todo esto era por código, era otro nivel de dificultad. Pero esto es súper visual y se trata entonces de, como les dije, cumplir esas dos reglas. La regla 1, que esté validado para moverse, es decir, bajo la lista que les mostraba recién. Y el punto número 2, que todas las dependencias, antes de moverse a una nueva suscripción, se muevan juntas. Bien, por eso es que está la opción acá de mover entre grupos de recursos para poder ir ordenando previo al movimiento ya de suscripción.
Mientras esto valida, les comento que acá está bueno, la lista que les comentaba recién. Esta es la lista pública, lo que les dejé ahí en el chat. Cada uno de estos servicios les va a decir si se puede mover entre grupos de recursos, si se puede mover entre suscripciones o por regiones. Vean que hay muchas cosas que todavía están en no, bien, que probablemente en el tiempo van a ir pasando así, bien. Entonces hay que constantemente, bueno, hacer estos análisis de premigración antes de, bueno, no lo va a dejar. Si en el caso que me diga error y no se puede mover, ya sea porque no está soportado, bueno, ahí ya llegamos a la conclusión de que hay que reimplementar el servicio y tratar de mover la data de otra manera. Bien, quizás no me pueda llevar la cuenta de almacenamiento, pero capaz que podría copiar la información de un punto A a un punto B. No estaría migrando, sino que estaría copiando y pegando. El resultado es el mismo, ¿no? Pero cambia los tiempos, cambia el proceso. Entonces, bien, pueden ver acá cómo pasó ahí medio en verde, succeeded. Bien, por lo tanto, ahora si le digo siguiente, me va a dar un resumen de qué es lo que va a suceder. Me va a decir, mira, vas a estar mandándote bajo la misma suscripción, en este caso, pero te vas a mover esto del grupo de recursos 1 al grupo de recursos 2 y es solo un elemento el que se va a mover. Bien. Lo bueno de este proceso, de hacerlo así, es que, y acá le tenemos que dar sí entiendo para que podamos empezar a mover, pero lo bueno de hacer este proceso es que una vez que ya se empieza a mover, es completamente transparente para el cliente final. Es decir, que se está moviendo esto entre un grupo a otro o se está moviendo entre diferentes suscripciones con diferentes métodos de facturación. Y si esto dio OK, o sea, dio el OK la premigración, es completamente transparente. No hay una ventana de mantenimiento, no hay corte de servicio. Bien, es básicamente como si le estuviera diciendo a Microsoft, bueno, deja de cobrarme esto en tarjeta de crédito, empezá a cobrarlo a través del modelo CSP, porque es ahí donde vive la nueva suscripción. Entonces, esto es lo bueno de este tipo de migraciones, ¿no? Dato de color, estas migraciones pueden tardar entre 5, 15 minutos a 4 horas. He visto que tardan algunos movimientos, así que hay que tenerle paciencia básicamente, pero generalmente cuando da en verde no tira ningún error, simplemente puede largar un timeout después de las 4 horas, pero el recurso se termina moviendo a fin de cuentas. Bien, y si no se puede mover, nos tira un error y nunca pasó nada, porque no lo dejó pasar. Entonces, mientras esto se va moviendo, Lucho, ¿preguntas? Nos consultan si para mover de tarjeta de crédito a CSP es necesario crear una nueva suscripción. Y tiene que existir la suscripción de destino, es decir, la suscripción de CSP, pero no hace falta crear nada nuevo con la de tarjeta de crédito. O sea que cuando uno se viene acá a la zona de suscripciones, en el portal, van a tener, lo que tiene que ver es que el usuario que va a estar corriendo este proceso tiene que tener la visual de las dos suscripciones. Tiene que ver la de CSP y tiene que ver acá la de tarjeta de crédito. Bien, porque va a estar básicamente moviendo de una a otra. Eso es como el proceso que se tendría que configurar previo a hacer todo esto, ¿no? Bueno, es parte del proceso de premigración que uno puede ir corriendo. Como les comenté, todo este análisis que estamos haciendo ahora lo ofrecemos de forma bonificada en licencias online cuando quieren traer algo de tarjeta de crédito, cuando quieren traer algo de otro CSP a LOL. Estos procesos los podemos bonificar. Entonces, les ayudamos a entender dónde están parados y después ustedes definen qué tipo de trabajo quieren hacer, si quieren migrar ciertas cosas o quieren rearmar o reacondicionar. Y es un servicio profesional que después le ofrecen a sus propios clientes. Bien, o se lo bonifican a ustedes, depende de cómo lo quieran hacer. Entonces se puede. ¿Algo más, Lucho? Bien, si en esta misma regla de migración se puede usar para migrar de un tenant a otro nuevo, o solo se puede mover dentro del mismo tenant. Excelente pregunta. Esto que les he mostrado ahora es siempre y cuando las dos suscripciones o las suscripciones que viven ahí estén dentro del mismo tenant. Hay una manera de moverlo a un tenant distinto, pero lleva otro proceso. Es como que le agregamos un paso más.
porque en esencia, como les mostré recién, el usuario que vaya a estar haciendo este proceso de migración tiene que tener visual de los tenants y de dónde vive cada suscripción. Entonces, previo a migrar, primero hay que configurar el acceso de ese usuario para que tenga la visual de todos los diferentes tenants. La recomendación ahí es ver caso a caso porque depende justamente cuáles sean los orígenes, ver si ese manejo de identidades se puede hacer para los destinos. Entonces, la respuesta básica de todo esto es, ¿se puede hacer? La respuesta es sí. Lo hemos hecho antes, sí, ya hemos hecho varias migraciones que pueden ir entre diferentes tenants. ¿Agrega complejidad? La respuesta también es sí. Por lo cual en esos escenarios recomendamos verlos ya más uno a uno para poder entender bien dónde estamos parados. Porque como les comentaba, como le agrega un poco más de complejidad, a veces es más fácil directamente rearmar la máquina virtual que tratar de migrarla. Entonces se le dice al cliente, bueno, mire, la verdad que vamos a tener quizá media hora de mantenimiento en tener que rearmar la máquina, pero nos ahorramos capaz que un fin de semana entero tratando de migrarla. Pero eso puede depender de la criticidad del negocio, así que es completamente a revisar en ese caso particular. ¿Qué otra más? Bien, en cuanto a las dependencias, ¿cómo es posible saberlas antes de iniciar una migración? Muy buena pregunta. A veces es complejo a menos que tenga justamente la experiencia de haberlo hecho antes, pero la forma más fácil de hacerlo es como lo hice recién, como lo mostré en el demo. Vean que acá ya me dio verde, me dice los recursos se han completado, por lo cual vean que si yo estoy acá en el grupo de recursos 1 y le doy refrescar, ya desapareció, o sea, el grupo de recursos sigue existiendo, pero esta cuenta de almacenamiento ahora ya se debe haber migrado y está acá, justamente. Se ha migrado al grupo de recursos 2. Entonces, la forma más sencilla de poder revisar dependencias es simplemente haciendo la prueba. Es seleccionando, por ejemplo, todo lo que yo quiero mover eh, y acá diciéndole, bueno, quiero mover esto hacia la nueva suscripción y ver que me larga la prevalidación. Bien, yo lo voy a hacer acá, por ejemplo, para el grupo de recursos. Le voy a decir, ahora quiero mover todo esto del RG2 al RG1, ¿no? Y le digo acá siguiente. Entonces, esta prevalidación ya me resuelve básicamente el tema de las dependencias, o me va a decir, no puedo mover este elemento porque tiene una dependencia en otro grupo. O no seleccionaste todos los elementos que eran dependientes de sí mismo. Bien, porque yo podría elegir mover quizás solamente el disco, por ejemplo. Y me va a decir, no te lo permito mover porque el disco depende de la VM y está atado a la VM, ¿no? Y si no están todas las dependencias, no te voy a dejar mover. Pero por suerte te lo muestra acá, así que si esto tira error, no pasa nada. Directamente es algo más para ir anotando en los casos. Entonces, el consejo, que es básicamente lo que nosotros hacemos en este tema de premigración, lo que hacemos es que nos juntamos con ustedes y con el cliente y vamos grupo de recursos por grupo de recursos, primero revisando rápidamente los recursos que ya conocemos nosotros y los que sabemos esto se mueve, esto no se mueve, y lo que no estamos seguros hacemos esta prueba como lo estoy haciendo acá. Intentamos tratar de moverlo a la nueva suscripción, pero solamente la validación. ¿Qué otro Bien. más? Em, Durante la migración, ¿no se pierden permisos? ¿Qué pasa con las direcciones IP? Buena pregunta. Como estamos dentro del mismo tenant, los accesos, por así decirlo, hay que considerarlos dependiendo de, en este caso, si tenías, por ejemplo, un acceso programático donde estabas apuntando a una suscripción en particular, bueno, la suscripción cambió cuando se migró, entonces hay que tener en cuenta esos cambios de accesos y esos cambios de permisos. Sin embargo, los elementos que se muevan, o sea, lo que dé aquí validación OK, se mueve tal cual está. Es decir, que si una IP te da en verde para moverte entre suscripciones, la IP se mueve y se mantiene tal cual está. Dato de color, y esa es muy buena pregunta que me lleva solamente a esto porque es parte de lo que nos encontramos a veces en las premigraciones, es que si buscamos acá en la lista IP address, bien, vean acá que las IPs públicas, bien, la lista me dice, sí, mira, te puedes mover entre grupos de recursos,
te puedes mover entre suscripciones, inclusive las puedes mover de región algunas. Pero aquí hay que tener cuidado porque lo que no me dice esto es que realmente las que se pueden mover, bien, las que se pueden mover acá entre suscripciones, son solamente las que son SKU básico, bien. Si ustedes tienen una máquina virtual con un SKU estándar, o sea, con una IP que tenga un SKU estándar, esto les va a dar problemas, bien. Entonces, por ejemplo, acá, cuando estamos moviendo, vean acá que yo estoy intentando mover esta IP pública, bien, y me está diciendo, hey, no tengo ningún problema, pero porque la estoy moviendo de un grupo a otro. La estoy moviendo del RG2, la quiero mover al RG1. Pero si yo esto intentase moverlo a otra suscripción, esta IP pública, que vean que tiene un SKU estándar, esto me va a dar error en otra, si lo quiero mover entre suscripciones. Entonces, este es uno de los puntos generalmente más relevantes a la hora de hacer migraciones de tarjeta de crédito. Si ustedes hoy tienen clientes que tengan IPs estándar, este es un cuello de botella porque la IP es dependiente de la red es dependiente de la máquina. Entonces acá lo que se dice es, miren, van a tener que configurar una nueva IP que sea SKU básico y recién con eso se va a poder mover la máquina. Pero bueno, eso implica tener acá que considerar, bueno, quizá un DNS para que, o rutear los servicios que se tenían de esta IP a la nueva. O sea que va a tener ahí una ventana de mantenimiento, aunque sea mínima, pero va a existir. Entonces, bueno, ese es uno de los tipos de cosas que generalmente encontramos en estos assessments cuando los probamos y los testeamos. ¿Alguna otra consulta? En el caso de que tengamos que crear una nueva suscripción, ¿se estaría facturando dos suscripciones al cliente, la vigente y la nueva? A ver, claro, se va a estar facturando los servicios donde viven. O sea que si vos generas ahora la suscripción de CSP, esa suscripción está vacía. En el momento que yo esto lo manda a la nueva suscripción, desde el momento en que ya me dio el verde y ya me dio el completado, recién a partir de ese momento se empiezan a cobrar todos estos recursos en la suscripción de CSP y se dejan de cobrar acá. Ahora, lo que ya se consumió en esta suscripción va a llegar el cobro a fin de mes. Es pago por uso, recuerden, la cantidad de horas que se consumió en cada lugar es lo que se va a facturar. Por eso hay que decirle al cliente, ok, señor cliente, si migramos hoy 20 de febrero, le va a llegar una última factura de los 20 meses, de los 20 días consumidos en febrero y le va a llegar la factura nueva ya de CSP conmigo, o sea, con ustedes como partner, para ya el nuevo modelo de CSP, ¿no? Excelente. Continuemos nomás. Ok, entonces básicamente esta es la forma, como les dije, como pudieron ver, no tiene demasiada ciencia el hacer las migraciones que son manuales. Sí, el desafío está en que, bueno, ¿qué pasa cuando nos encontramos con elementos que no me permiten mover, ya sea por la lista o porque tiene una dependencia hacia otro grupo de recursos? Entonces ahí es donde, bueno, entran los diferentes escenarios de, bueno, pasamos a hablar de una migración, pero ya con un rearmado de, de los servicios y eso, bueno, ya ahí ya empieza a implicar ventanas de mantenimiento o reoptimizaciones. Bien, entonces ahí es donde, bueno, hay que sentarse y hacer ya cada escenario por separado. Bien, pero bueno, en esencia lo que me interesaba, porque ya casi como que estamos en tiempo, era que vean que están disponibles, o sea, existen estos modelos de migración. Estamos como Licencias Online para ayudarles, por eso siempre recuerden microsoft@licenciasonline.com. Y cuando vayan a hablar con un cliente, recuérdenles estas ventajas, o sea, las ventajas que ustedes le vayan a comentar. No es solamente es el soporte que ustedes le dan, más el soporte de Microsoft por a través de Licencias Online, sino también el hecho de que pueden hacerle toda la parte de la facturación local. Además de eso, pueden incorporarle todo el resto de los productos de CSP a ese tenant, por lo cual le pueden centralizar no solamente el tema de licenciamiento, sino también el soporte, la implementación, el tener a alguien local que te va a estar justamente ayudando y en ese sentido ya solucionando uno de los grandes aspectos que hoy se encuentran muchos clientes, que es tener varios jugadores separados. Entonces ustedes pueden centralizar básicamente todo eso en un solo lugar.
Bien. Pero bueno, lo importante es entender esos dos escenarios. Entonces recuerden, de CSP a CSP es con este formulario completamente transparente. No, el cliente no tiene ni se da cuenta, simplemente cambia la facturación. O sea que ya en vez de pagarle a Microsoft, les empieza a pagar a ustedes. Bien. Y después está ya migración de tarjeta de crédito a CSP, donde sí tenemos que hacer el assessment. Eso se los bonificamos nosotros. Y cuando ya está el assessment, ustedes definen con el cliente cómo quieren continuar. Recuerden que también tenemos un área de servicios profesionales en licencias online, por lo cual si ustedes quieren que además, además de ofrecerle el assessment gratis al cliente, ofrecerles ya la migración, bueno, esa migración se las podemos cotizar como servicio si es que ustedes todavía no se sienten capaces en llevarla al 100% y completarla de esa manera. ¿sí? Así que eso también lo estamos disponibilizando. Nuevamente, no quiero dejar de lado el hecho de que, bueno, si ustedes quieren hacer la migración y necesitan que charlemos para ver cuáles serían buenas prácticas, todo eso es trabajo nuestro, trabajo mío, de Lucho, de todo el equipo regional para ir asesorándolos y pasarles guías, pasarles videos, pasarles mejores prácticas para que ustedes también puedan ir haciéndolo por su cuenta. ¿sí? La idea es justamente, como todos estos webinars, ir capacitándolos de a poco. Así que muy bien, a ver, veamos si quedan algunas consultas. Les recuerdo lo que no podemos contestar en este momento. Están todos bienvenidos a enviarnos un correo, pero déjenme ver a ver si encuentro algunas otras. Dice, en el caso que movemos de un CSP a otro CSP, pero el cliente ya tiene pagado hasta, digamos, una fecha futura, ¿ese cambio se puede programar? No, ahí nosotros siempre trabajamos en pago por uso y generalmente casi todos los CSP, al menos que yo conozca, trabajan en por uso lo único que se paga por adelantado pueden ser las instancias reservadas, pero si eso sucede, se viene toda la reserva directamente hacia licencias online y eso después se valida la facturación con el distribuidor anterior. Así que la idea es justamente, bueno, en la gran mayoría es pago por uso, así que eso no debería suceder. Pero si tienen esos casos particulares, los revisamos y los charlamos. Acá pueden haber miles de variaciones, así que es un tema más. Técnicamente no se pierde nada. O sea, lo que es técnico, lo que se mueve de un lado para el otro, se pasa exactamente igual. ¿sí? Hay que revisar si ya hay algo que está prepagado por las dudas, qué es lo que sucede. Claro, habría que revisar si hay contratos anuales por otro lado. Bueno, eso es parte de la charla que hay que tener, ¿no? Sí me quedó un pequeñísimo corolario a comentarles, y esto justo sale de una de las preguntas, y es que cuando hablamos de mover recursos, bien, yo les había comentado que, bueno, tiene que poder moverse y que tiene que estar todo ordenado. Hasta ahí perfecto. Ahora, ¿qué pasa si un cliente compra algo de forma directa en el marketplace de Azure? Es decir, que él viene y dice, a ver, quiero comprar, por ejemplo, no sé, SendGrid, ¿no? Que es para envío de correos. Bueno, hay muchos productos de marketplace en Azure que se compran directamente a Microsoft. Y aquí hay que tener cuidado porque todo lo que se le compra a Microsoft de productos de terceros no lo podemos traer a CSP porque no tenemos nosotros forma de mantener el mismo precio que le dio Microsoft a ese cliente. Entonces, ahí en esos casos hay que decirle al cliente, mire, podemos tratar de mover todo el resto, pero lo que usted haya comprado de terceros lo va a tener que mantener hasta que se acabe ese contrato. Si era pago por uso, listo, délo de baja y después lo recompra de nuevo con NCSP, ¿no? Pero si un cliente hoy compró, no sé, un año completo de SendGrid, y lo compró directo, eso yo no lo puedo traer. Así que ahí es como que ese producto queda ahí atado ahí y ahí tiene que decidir el cliente si quiere, bueno, lo dejo sin usar. O, como hacen muchas personas, recuerden que las suscripciones pueden vivir varias suscripciones en el mismo tenant. Así que podrían haber recursos que estén acá por CSP y seguir utilizando recursos que estén por tarjeta de crédito. Eso no hay ningún problema. Bien, es simplemente una cuestión técnica de cómo hacer que se vean entre sí, ¿no? Pero generalmente hoy a veces nos preguntan o es todo o es nada y las respuestas no, se puede convivir.
se puede convivir sin ningún problema entre suscripciones de tarjeta de crédito y suscripciones de CSP. Así que cuando tengan oportunidades con clientes que digan, no, yo quiero hacer esto de forma directa, ok, perfecto. Bueno, yo te podría ofrecer quizá un servicio de BDI, un servicio de backup, que también va a estar en Azure, pero va a ir por este otro método de facturación. Entonces pueden convivir y eso es muy importante para también terminar de convencer quizá a algún que otro cliente. Preguntan acá si se puede migrar de CSP a CSP Microsoft 365. La respuesta es sí, así que eso pídanlo, no hay ningún problema. Simplemente se les hace la cotización y una vez que están de acuerdo se envía, pero siempre que sea de CSP a CSP, ¿sí? Bien, Microsoft 365. Dicen acá, no me permite agregarme como partner en su portal. Por favor, envíennos un mail acá a microsoft@licenciasonline.com y nos estaremos comunicando a la brevedad para ayudarles. Preguntan acá, recuerdo que existe una lista de productos en CSP. ¿En el portal se mantiene esta lista con sus precios para la venta? Está todo ahí en nuestro Smart Hub, básicamente. Ahí está la lista donde ustedes pueden ir buscando. Y si tienen una duda de algo que no está en la lista, simplemente van a tener un contacto con un account manager donde ahí les van a poder preguntar y ellos les van a contestar con toda la información más actualizada. Y si hace falta algo técnico, ahí entramos nosotros como equipo preventa. Así que esas dudas las podemos trabajar sin ningún drama. Ok, creo que no veo más preguntas. El resto lo estuviste contestando vos, Lucho, así que creo que estamos a tiempo de ya enviar la última encuesta. ¿Sí? ¿Quieres abrir el último sondeo, por favor? Dale, vamos con ese. Así que este sondeo es más que nada para ellos, si ustedes ya tienen alguna oportunidad y quieren que nosotros proactivamente ya los vayamos a buscar, nos sirve. Así que eso es para que lo contesten. De otra manera, quedamos completamente a disposición para que nos puedan buscar por cualquier caso y de esa manera podemos ayudarlos a diseñar estas migraciones, ya sea por esta práctica que les comenté o simplemente, bueno, rearmar. A veces rearmar tiene más sentido cuando hay que optimizar también versiones o recursos más nuevos. Así que es todo parte de una charla interesante. Así que bueno, darles las gracias a todos. Creo que estamos a tiempo. Como siempre, gracias Lucho, gracias a todos los que se conectaron. Los invitamos a que puedan también acceder al webinar de la próxima semana, donde vamos a estar hablando específicamente de cómo sacar provecho a todas estas nuevas bases, class que Microsoft está poniendo en línea para poder ir y buscar potenciales nuevas oportunidades con clientes basados en los servicios que ya consumen. Así que no se pierdan eso, va a estar interesante y cualquier cosa si no, queda ahí en YouTube toda la información. Gracias Lucho, que tengan buenas Gracias, tardes Daniel. todos. Ah, igualmente. Hasta Gracias a luego. todos. Hasta luego.